Relatos Sempiternos. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en que estés escuchando esto. Gracias por estar aquí una vez más. En esta ocasión les traemos un testimonio que nos recuerda que las grandes carreteras de México son a menudo portales hacia lo inexplicable. La historia que escucharán a continuación viene desde los caminos de Hidalgo, narrada por una mujer cuyo esposo, un trailero con nervios de acero, se encontró con algo que jamás pudo olvidar. Pónganse cómodos, apaguen la luz y déjense llevar por esta narración. Yo siempre he pensado que lo que vio mi esposo aquella noche fue un nahual. No encuentro otra explicación, y créanme, hemos buscado toda lógica en esto durante años. Mi esposo dedicó gran parte de su vida a la carretera. Era trailero, un hombre de temple duro, de esos que no se asustan con facilidad porque simplemente creen haberlo visto todo entre el asfalto y la neblina. Pero hubo una noche, viniendo del estado de Hidalgo rumbo a nuestra ciudad, que sencillamente le rompió los nervios y le quitó aquella seguridad para siempre. Era de madrugada. El camino en ese tramo de Hidalgo es traicionero, lleno de curvas que se pierden entre cerros tupidos de vegetación. Él iba al volante, con los ojos cansados pero fijos en las líneas blancas del pavimento. A su lado iba su ayudante, un muchacho joven que solía quedarse dormido pero que aquella noche, por alguna razón, iba bastante inquieto, mirando constantemente hacia la oscuridad de los espejos retrovisores. El sonido del motor era lo único que se escuchaba, un rugido monótono que suele arrullar a cualquiera, hasta que de pronto el grito del ayudante rompió el silencio de la cabina. No mames, acelera, por Dios, que nos va a alcanzar. Mi esposo sintió un golpe de adrenalina, pero al principio pensó que se trataba de un asalto, quizá una camioneta intentando cerrarles el paso. Pero al mirar por el espejo retrovisor izquierdo, el frío le recorrió la espalda bajando hasta las piernas. No era un vehículo. Lo que venía detrás de ellos corriendo sobre el asfalto era una criatura. Mi esposo lo describe con una claridad que a la fecha le tiembla la voz. Parecía un hombre, o la silueta deforme de uno, pero este estaba cubierto de un pelaje denso, oscuro y revuelto por el viento. Lo más aterrador no era su aspecto, sino cómo se movía. Corría a 4 patas, con una coordinación antinatural, galopando como un lobo gigantesco, pero con las extremidades que le recordaban a las de un ser humano. Y lo peor, iba a la misma velocidad que el tráiler. Mi esposo hundió el pie en el acelerador. El motor rugió con fuerza forzando la máquina, tratando de ganar distancia. El velocímetro subía, pero aquella cosa no se quedaba atrás. Al contrario, se acercaba cada vez más a ellos. Por el espejo mi esposo vio cómo la criatura se emparejaba con la caja del tráiler. Podía ver el brillo de unos ojos inyectados en una furia animal, clavados fijamente en la cabina. El ayudante lloraba. Parecía un niño en el asiento del copiloto, gritando que aquella cosa se iba a subir, que iba a saltar hacia las puertas. Mi esposo sentía lo mismo, la certeza de que si esa bestia llegaba a la cabina, no iban a amanecer para contarlo. Fue el instinto de supervivencia lo que lo hizo reaccionar. En un tramo donde la carretera se ensanchaba ligeramente, mi esposo tomó una decisión desesperada. Calculó la distancia, aguantó la respiración y dio un volantazo brusco hacia el carril contrario, invadiendo el espacio donde corría aquel animal. Sintieron el golpe, un golpe seco, sordo y pesado. No fue como atropellar a un perro, fue como golpear un costal de cemento sólido. El impacto hizo vibrar el camión. Mi esposo vio cómo la criatura salía despedida con violencia hacia la cuneta, rodando hacia una zanja profunda al lado del camino. Por un segundo pensó que lo había matado, que todo había terminado. Enderezó el tráiler con el corazón a punto de estallar, pero cometió el error de mirar una última vez por el retrovisor. Lo que vio
Desafió toda lógica humana que quedaba para ese momento. Aquella cosa, en lugar de quedarse tirada, se incorporó casi al instante. No parecía estar herida. Se levantó sobre sus patas traseras y, con una fuerza imposible, comenzó a dar saltos gigantescos. No corría, saltaba entre los árboles impulsándose metros en el aire, para finalmente perderse entre la espesura de la maleza. Manejaron en silencio absoluto durante horas. Nadie se atrevía a decir una sola palabra. El miedo llenaba la cabina de un ambiente muy denso y pesado. Ya muy lejos de ahí, cuando el sol comenzaba a querer pintar el cielo, se detuvieron en una gasolinera para recobrar el aliento y revisar el camión. Tenían las manos temblando tanto que apenas pudieron bajar. Le contaron lo sucedido al despachador de la gasolinera, esperando que éste se burlara, que les dijera que estaban locos y que habían alucinado por el sueño. Pero aquel hombre no se rió. Se puso muy serio. Miró hacia la carretera oscura de donde venían y les dijo en voz baja: Tuvieron suerte. Eso que vieron en la carretera era un nahual, y qué bueno que este no los alcanzó. En ese tramo muchas personas han desaparecido y nunca se ha vuelto a saber de ellas. Mi esposo nunca volvió a pasar por esa ruta de noche. Dice que hay cosas en los cerros que nos observan, esperando el momento en que el miedo nos haga vulnerables. Esta fue una historia corta pero bastante impresionante, que nos recuerda por qué a veces es mejor no mirar por los espejos retrovisores cuando cruzamos la soledad de la carretera. Si ustedes han visto algo similar en los caminos de Hidalgo o en cualquier otra carretera solitaria, no duden en escribirnos. Ya saben que aquí sus historias son las que mantienen vivo el canal. Una vez más, muchas gracias por escuchar. Y como siempre, si están a punto de dormir, no olviden cerrar muy bien puertas y ventanas. Esto fue Relatos Sempiternos. Nos vemos en un siguiente video.